culminando ya con este tercer Congreso Regional de Psicología, primer Congreso Internacional de Psicología, aportes de la psicología a la crisis global actual. Tenemos como última ponencia el tema Duelo migratorio y resiliencia en migrantes venezolanos que residen en Lima, Perú. La expositora es la licenciada Carolina Ramos Castillo. Es licenciada en Psicología Clínica, graduada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la UPC. Posee experiencia en el trabajo con niños y adolescentes, aplicación y corrección de pruebas psicológicas, además de elaboración de talleres y material psicoeducativo. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Licenciada, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, la escuchamos. Perfecto. Bienvenida. Primero que nada, gracias. Primero que nada, quería agradecer al Colegio de Psicólogos y a su directiva por la invitación a participar del tercer Congreso Regional de Psicología y el primer Congreso Internacional de Psicología. Al mismo tiempo, quería comunicarles de que posiblemente mi conectividad falle, así que si es que me reconecto, por favor, les pido paciencia. Voy a compartir la pantalla. ¿Se logra visualizar? No sé si se me escucha, ¿se logra visualizar? Sí, se visualiza bien, licenciada. Se puede Ya, ver. perfecto. Ya. Entonces, el día de hoy voy a hablar respecto al duelo migratorio y la resiliencia en venezolanos residentes en Lima, Perú. ¿Por qué se realizó este estudio? Se supuso abordar las repercusiones psicológicas que genera la migración en la población objetivo, dado que es un fenómeno que ha sido venido desarrollando en los últimos años y que probablemente se ha agravado con la pandemia y que está afectando a miles de personas. Entonces, a modo de contextualización, el desplazamiento de las personas ha sido considerado un fenómeno natural y adaptativo para la supervivencia humana. Usualmente está relacionado a condiciones de vida desfavorables y a la falta de recursos para desarrollarse plenamente en el lugar de origen. En el caso de la población venezolana, la exposición constante a la represión por parte de su gobierno, la violencia civil y la inestabilidad sociopolítica, sumado a la escasez de trabajo, de alimentos, de medicina y a la devaluación constante de su moneda, han obligado a una parte importante de sus habitantes a migrar en búsqueda de mejores condiciones y oportunidades para ellos y sus familiares. En la última década, Venezuela pasó de ser un país receptor de migrantes a uno de emigrantes. Según el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a inicios del 2020 se estima que alrededor de 4.7 millones de venezolanos migraron forzosamente de su país en busca de asilo. El Perú fue uno de los primeros países de América Latina en asumir una posición clara y favorable frente a la migración venezolana. A modo de recordar, el gobierno los acogió y estableció para ellos un permiso temporal de permanencia, el PTP, que acreditaba su situación migratoria y protegía por el plazo de 1 año los derechos fundamentales. Este hecho influyó en el incremento de la migración venezolana. A inicios del 2020 se estima que 865.000 venezolanos se encontraban en territorio peruano. De estos, el Ministerio del Interior estimaba que el 57% se encontraban de manera ilegal. Por ello, se pretendió reducir este flujo migratorio. A partir de ese momento, se exigía que los migrantes venezolanos acrediten en su pasaporte una visa humanitaria para ingresar a territorio peruano. De esta manera, poder tener un mejor control sobre
los migrantes, al igual que conocer su historial delictivo. No obstante, hay que recalcar que el 57% de estos migrantes venezolanos que se encuentran en territorio peruano, que hayan ingresado de manera irregular, ello aumenta su condición de vulnerabilidad, dado que no tienen acceso a servicios básicos como lo son los de justicia, salud y educación. Asimismo, este es el movimiento migratorio más importante de su historia e inclusive se debate que es el movimiento migratorio más importante de toda América Latina. Entonces, ¿qué es el duelo migratorio? H.O.T.I. definió el duelo migratorio como un proceso que supone una reorganización y esfuerzo de adaptación al cambio. Hace referencia a la pérdida de que sufren las personas que se ven obligadas a abandonar su país en busca de mejores oportunidades. Asimismo, está conformado por 7 diferentes tipos de pérdida que se distribuyen en 4 componentes. El primero es la nostalgia, el cual abarca el duelo por la familia y los seres queridos y el duelo por la cultura. El duelo por la familia y los seres queridos supone el desligamiento de la red y soporte familiar, que se alimenta de la fantasía de reagrupamiento. Esto es muy importante. Es decir, el migrante intenta sobrellevar el duelo con la esperanza de poder reunirse eventualmente con sus familiares. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas veces por factores externos, ya sea como la enfermedad, el desempleo o la incapacidad de abandonar el país receptor, esto se vuelve imposible. El duelo por la cultura alude a la pérdida de los hábitos, valores y formas de vida propios que han sido inculcados en cada uno de ellos desde la infancia en un contexto específico. Este es el duelo más difícil de elaborar, dado a que los seres humanos suelen aferrarse a aquello conocido que aún los conecta con su hogar. En torno al componente temor, este engloba el duelo por la lengua y el duelo por la tierra. El duelo por la lengua hace referencia a la renuncia del idioma materno para su uso cotidiano, viéndose forzados a aprender claves que les permitan comunicarse dentro del país receptor. Por otro lado, el duelo por la tierra alude a los paisajes, el clima y los colores del país de origen. En torno al componente miedo, este se encuentra englobado por el duelo por la integridad física. Este está relacionado a los accidentes que pueden advenir durante el proceso de migración o durante el proceso de adaptación en el país receptor. Finalmente, está el componente preocupación, el cual engloba el duelo por el estatus social, el duelo por el contacto con el grupo de pertenencia y el duelo por la familia y los seres queridos. El duelo por el estatus social alude a cómo el migrante se coloca en el último escalón social de la sociedad a la que se ha migrado, independientemente de la profesión o título que poseía en su país natal. El duelo por el contacto con el grupo de pertenencia, por otro lado, refiere al sentimiento de seguridad que los individuos perciben cuando se encuentran rodeados de personas que consideran iguales en un contexto que consideran propio, y cómo este sentimiento de seguridad puede verse transformado a uno de inseguridad y temor, dado a que están lejos de lo conocido y se exponen a posibles situaciones de discriminación y violencia. Asimismo, el duelo migratorio puede experimentarse de 3 diferentes intensidades. Está la simple, el complicado y el extremo. La intensidad simple hace referencia a que la elaboración del duelo se puede realizar en buenas condiciones. El migrante posee la facilidad para conseguir trabajo, para tener una estabilidad económica y cuenta con la posibilidad de reencontrarse con su familia. El duelo complicado, por otra parte, refiere a la existencia de ciertos obstáculos que dificultan la elaboración del duelo, pero no la imposibilitan. Es decir, por ejemplo, que el migrante se enferme o que haya dejado a familiares dentro de su país natal, pero cuenta con la oportunidad de ayudarlos económicamente y eventualmente de traerlos al país al que se migró. Finalmente, el duelo de intensidad extrema alude a la imposibilidad del sujeto de elaborar y al desarrollo de sintomatología clínica grave como ansiedad, estrés crónico y sentimientos depresivos. Asimismo, el migrante experimenta dificultades como lo son dejar a familiares dentro de su país natal sin la posibilidad de ayudarlos, al igual que tampoco puede
salir del país receptor. Entonces se ve imposibilitado de regresar con sus familiares. Asimismo, el grado en el que se desarrolle el duelo se deberá a factores de riesgo como el cambio cultural, la sensación de soledad y desesperanza, la separación familiar, el agotamiento, incapacidad de cumplir el proyecto migratorio, el cual implica las fantasías y objetivos fijados en un primer momento antes de la migración. Se mencionó que el duelo migratorio supone la reorganización personal y el esfuerzo psicológico de adaptación al cambio. El proceso de adaptación sociocultural y psicológico puede manifestarse de 4 diferentes formas: la biculturalidad, la asimilación, la separación y la marginación. En torno a la biculturalidad, esta es referida a la disposición del migrante de adoptar actitudes, identidades, valores y conductas de la sociedad local y fusionarlas con las propias. En torno a la asimilación, esta refiere a la interacción con personas pertenecientes a otro grupo étnico y al rechazo por mantener la propia identidad cultural. La separación hace referencia al rechazo total de la cultura de acogida, y esta es una acción que con el tiempo va a imposibilitar la aculturación y va a dificultar el duelo migratorio. Y finalmente, la marginación es definida como el mínimo interés que los migrantes presentan por mantener la propia cultura, así como la ausencia de interacción con miembros de la nueva sociedad de acogida. Es decir, rechazan la propia cultura, pero tampoco muestran algún interés por querer sumergirse y adoptar los valores de la cultura de acogida. En torno a la resiliencia, esta fue definida por Wagner y Young como la característica de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta el proceso de adaptación en la persona. Es considerada la capacidad de cada ser humano para hacerle frente a las adversidades de la vida y verse transformadas por ellas, desarrollando respuestas orientadas a un ajuste psicosocial positivo, a pesar de estar experimentando paralelamente sentimientos de dolor por toda la migración y lo que implica. Este es un constructo que posee 5 características que se interrelacionan entre sí. En primer lugar, contamos con la ecuanimidad, la cual hace referencia a la perspectiva balanceada que el sujeto tiene sobre su vida y las experiencias, lo que le permite tomarse las situaciones con calma, mostrando actitudes contra la adversidad. Por otro lado, se encuentra la autoconfianza, que refiere a la creencia en uno mismo y en lo que es capaz de lograr por sus propios méritos, reconociendo cuáles son sus fortalezas y debilidades. Asimismo, se encuentra la perseverancia, que alude al acto de persistencia que la persona mantiene a pesar de los infortunios, logrando practicar la autodisciplina y luchando por construir su propio destino. Asimismo, se encuentra el componente de sentirse bien solo, el cual está referido a la comprensión de que cada uno es único y que existen ciertas experiencias que deben de enfrentarse de manera personal para crecer. Finalmente, se encuentra la satisfacción personal, la cual está relacionada a la capacidad de comprender de que la vida tiene un significado y a la evaluación, a la introspección que cada uno realiza de las propias contribuciones para el alcance del mismo. En torno a la problematización, ¿qué es lo que sucede? El duelo migratorio se manifiesta en cualquiera que haya viajado a su país en busca de mejores oportunidades, y es caracterizado por sentimientos de desesperanza, dolor, nostalgia y altos niveles de angustia. En torno a ello, una encuesta realizada por Ipsos Perú sobre la percepción de los limeños respecto a la migración venezolana encontró que el 67% considera que es un suceso negativo, debido a que ha aumentado la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Esto genera que, progresivamente, la sociedad peruana percibe a los venezolanos de manera negativa y por ello expresa una falta de empatía y apoyo hacia los mismos. Y ello da como resultado que la calidad de vida de los venezolanos en el Perú no sea la más óptima. Respecto a ello, el 51% de venezolanos expresa haber sufrido humillaciones por un potencial empleador, al igual que 4 de cada 10 han sido víctimas de xenofobia. La migración venezolana, es importante recalcar que ha sido un fenómeno que ha sido mal manejado y tergiversado por los medios de comunicación al enfatizar su impacto negativo en términos económicos, políticos y sociales. Ha creado una actitud de rechazo por parte de la sociedad local,
que finalmente ha limitado las oportunidades de los migrantes para acceder a un mejor estilo de vida y contribuye en el agravamiento de las repercusiones psicológicas. El presente estudio parte del supuesto teórico de que el duelo migratorio ocasiona un desgaste y un costo emocional al migrante, quien debe enfrentar situaciones que no fueron previstas ni mencionadas antes de ocurrida la migración. El estrés que implica el duelo migratorio se caracteriza por ser múltiple, dado que afecta varias áreas de la vida del migrante. También es crónico porque se alarga a lo largo del tiempo. Es intenso y desorganizado porque experimentan una pérdida de control ante las situaciones que atraviesan. Asimismo, es ambivalente debido a que se vive entre dos lugares, lo que viene a ser lo definitivo y lo transitorio. Estas características usualmente se agudizan cuando la persona no cuenta con una red de soporte o apoyo social conformada por amigos, familiares o de alguna institución del país de acogida. No obstante, diversos autores mencionan que los principales recursos que los migrantes tienen para hacerle frente a las adversidades son tanto la salud física como la psicológica y enfatizan en la capacidad de resiliencia. Asimismo, este estudio es importante mencionar que tiene un valor teórico, dado que en Latinoamérica y especialmente en el Perú no existen investigaciones sobre el duelo migratorio, ya que este es un constructo que es relativamente nuevo en el campo de la psicología. Asimismo, resulta relevante por su implicancia práctica, dado que aborda una problemática actual que se desarrolla en el contexto peruano y latinoamericano, entornos en los cuales podría utilizarse para mejorar las condiciones de vida de los migrantes. Entonces, es por todo ello que se considera que existe una relación entre el duelo migratorio y la resiliencia, puesto que la necesidad de abandonar su país natal hacia un lugar desconocido supone en el individuo la movilización de los temores, al igual que la movilización de sus recursos, entre ellos la capacidad de resiliencia que actuará con el fin de promover el proceso de aculturación exitoso y por ende una buena elaboración del duelo. Dicho ello, el objetivo de este estudio fue relacionar el duelo migratorio y la resiliencia en venezolanos residentes en Lima, Perú. Como objetivo específico se planteó comparar tanto el duelo migratorio y la resiliencia con las variables sociodemográficas. Como hipótesis se tuvo que a mayor puntaje de duelo migratorio, menor es la capacidad de resiliencia. Respecto a la metodología de participantes, este es un estudio transversal con diseño asociativo correlacional. Asimismo, participaron 200 migrantes venezolanos entre 18 y 35 años pertenecientes al grupo de Facebook Venezolanos en Perú. El 50.5% de estos participantes fueron hombres, el 61% se encontraban solteros, el 78% contaban con un trabajo, el 77% habían ingresado a territorio peruano de manera legal y el 41.5% residía en el Perú por un periodo de 0 a 1 año. El 24% fue de 1 a 2 años, el 16.5% fue de 2 a 3 años y el 18% fue de 3 a 4 años respectivamente. En torno a los instrumentos, para medir el duelo migratorio, se utilizó el cuestionario de duelo migratorio de la Revilla y colaboradores. Este instrumento estuvo constituido por 17 ítems distribuidos en 4 factores. No obstante, se realizó un análisis factorial confirmatorio y de consistencia interna, donde se encontró una estructura de 3 dimensiones con 15 ítems, donde no se tomó en cuenta el factor temor debido a que no contaba con un coeficiente de fiabilidad adecuado. El alfa que se obtuvo fue de 0.83. En torno a la escala de resiliencia se utilizó la validación de Castilla, Valdivia, Shimabucuro y Torres. Esta escala estuvo compuesta por 25 ítems distribuidos en 4 factores. Para esto se tuvo que tener los ítems para, junto con la visión teórica, dar una denominación a los factores cuyos nombres no se mencionaban en la validación que se utilizó. Además, se realizó un análisis de consistencia interna, donde se dio un alfa de 0.94. En torno al procedimiento y análisis de datos, bueno, en primer lugar se solicitaron los permisos a los autores respectivos,
Y ahí se puso en contacto con el administrador del grupo de Facebook. Se decidió realizar la recolección de datos a través de Internet, inclusive aunque este estudio se realizó en el 2019, cuando todavía no estábamos en contexto de pandemia, dado que en Lima los migrantes venezolanos estaban más asentados en los conos. Entonces, para poder tener una mayor llegada a estos lugares, se optó por el Internet, donde en Facebook se encontró un grupo de venezolanos en Lima, Perú, donde estaban todos los venezolanos que habían migrado hasta el momento, juntos en un solo lugar. Para poder tener acceso a esta muestra, se tuvo una entrevista previa con el administrador del grupo de Facebook, dado que solo en este grupo aceptaban a personas venezolanas. Se le explicó cuál era el objetivo del estudio, eh, y un poco respecto a los objetivos, la hipótesis que se tenía, y cuando se obtuvo el acceso, se comenzó con la recolección de datos. Para ello se dio todo a través de un Google Forms, donde se habilitó el consentimiento informado, se explicaron los criterios de inclusión, los cuales fueron que, bueno, fueran venezolanos que han migrado a partir del 2015 y que se encontraran entre el rango de edad de 18 a 35 años. ¿Por qué a partir del 2015? Dado que desde que Maduro ingresó al poder, a partir del 2014 se estima que comenzó la migración venezolana. No obstante, a partir del 2015 es cuando se ve a grandes números saliendo del país de Venezuela a diferentes partes de Latinoamérica. De hecho, Colombia es el primer país en Latinoamérica que alberga más migrantes venezolanos y Perú se posiciona en segundo lugar. ¿Y por qué el rango de edad de 18 a 35 años? Dado que en las diversas encuestas que ha realizado Ipsos respecto a cuántos migrantes se encuentran en el Perú, aproximadamente entre el 60% son los migrantes entre los 18 y los 35 años. Bueno, después de explicado los criterios de inclusión, se brindó la ficha sociodemográfica y posterior a ello los instrumentos. Para el procesamiento de información se realizó el descarte de los cuestionarios con patrones inusuales o que incumplían los criterios de inclusión y posteriormente se realizaron los análisis estadísticos. Respecto al resultado correlacional, se obtuvo que existe una correlación moderada, inversa y significativa entre el duelo migratorio y la resiliencia. Respecto a los resultados comparativos, bueno, según sexo, se obtuvo que los varones muestran un mayor rango promedio en duelo migratorio, mientras que las mujeres presentan mayores puntajes de resiliencia. En una situación laboral, los empleados presentan un mayor puntaje en el duelo migratorio, mientras que los empleados muestran mayores puntajes en la resiliencia. Según situación legal, los indocumentados presentan un mayor rango promedio en el duelo migratorio y los documentados obtuvieron mayores puntajes de resiliencia. Y finalmente, según el tiempo de residencia, los migrantes que residen en el Perú de 0 a 1 año presentan mayores puntajes en el duelo migratorio, mientras que los migrantes que residen en el Perú entre 3 a 4 años presentaron mayores puntajes de resiliencia. Entonces, dicho todo ello, en torno a la discusión, al encontrarse que una mayor puntuación en la escala de duelo migratorio implicaba menores puntajes en resiliencia, bueno, este resultado era teóricamente previsible y podría ser atribuido a que los venezolanos han realizado una migración forzada y a su vez las condiciones de acogida a las que se enfrentaron eran desfavorables por parte de la sociedad peruana, han sido víctimas de discriminación, rechazo e inequidad, lo que ha aumentado su condición de vulnerabilidad y ha dificultado el proceso de elaboración del duelo. Asimismo, se hallaron correlaciones inversas y significativas entre el factor miedo, que pertenece al duelo migratorio, con la dimensión sentirse bien de la resiliencia, al igual que el factor miedo y preocupación con la dimensión perseverancia. Todo esto nos podría indicar que el duelo por la familia y los seres queridos, por la integridad física y el estatus social, fragilizan la confianza que el migrante posee sobre sus fortalezas y habilidades e influye negativamente en la capacidad de persistencia pese a los infortunios, como son en conocerles de su hogar y de sus familiares, lo que dificulta el despliegue de su resiliencia. Asimismo, están atravesando un duelo
que es considerado parcial y complicado debido a que existe una separación física en torno al país de origen, a sus raíces, sus costumbres, sus personas, lo que repercute en sentimientos de malestar y desasosiego que luego se traducen a estrés aculturativo. En torno a las diferencias según sexo, se encontró que las mujeres presentaron menores puntajes en el duelo migratorio y al mismo tiempo mayores puntuaciones en resiliencia. Estos resultados evidencian que las mujeres tienen mayor competencia social que los hombres para expresar emociones y pensamientos con tenacidad, empatía y asertividad, lo que les permite lograr sus objetivos trazados y solucionar conflictos de manera más efectiva. Asimismo, estos resultados corroboran también una teoría sobre la resiliencia que fue propuesta por Prosper, quien sostiene que las mujeres son flexibles y capaces de dar apoyo, facilitando el desarrollo de su resiliencia. No obstante, es importante mencionar y considerar que la capacidad de sobreponerse ante los infortunios es cambiante. Va a depender mucho de la situación a la que el individuo se vea enfrentado y su percepción sobre la misma. Por ende, es una materia que debe seguir siendo estudiada. En torno a la situación laboral, se halló que los migrantes que trabajan presentan mayores puntajes de resiliencia y menores puntuaciones en el duelo migratorio en comparación a los desempleados. Este resultado coincide con la teoría de flujo, dado que esta menciona que los inmigrantes que cuentan con un trabajo se valoran a sí mismos de manera más positiva, llevándolos a experimentar mayores niveles de bienestar psicológico. Se podría hipotetizar que la capacidad de resiliencia y de aculturación, al igual que de experimentar bienestar ante situaciones complejas, se ve influenciado por la estabilidad económica y laboral que puedan percibir los migrantes. Entonces, las altas puntuaciones en el duelo migratorio en los venezolanos desempleados se podrían deber al estrés, angustia, frustración, desmotivación y miedo que les genera no poder percibir ingresos estables que les permitan gozar de un mejor estilo de vida para sí mismos y para sus familiares, quienes fueron generalmente el motor principal que los impulsó a salir de su país natal en busca de mejores oportunidades. Asimismo, el desempleo es percibido como un estresor que alimenta el sentimiento de desesperanza y desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio. Como se menciona anteriormente, el proyecto migratorio es este plan que los migrantes se establecen antes de salir de su país natal, que usualmente, como mencioné anteriormente, está ligado en encontrar mejores oportunidades laborales para tener estabilidad económica y poder ayudar a sus familiares. Y bueno, este sentimiento de desesperanza que están experimentando por el fracaso de este proyecto migratorio exacerba el terror que viven por el desplazamiento forzado y por la propia lucha de la supervivencia. En torno a la situación legal, los individuos que poseen documentos que acreditan su situación migratoria presentaron mayores puntajes en la resiliencia, quienes son los que presentaron mayores puntajes en el duelo migratorio. Esto se puede deber a que los inmigrantes indocumentados cuentan con menor apoyo, menores ingresos económicos, mayor estrés migratorio y baja autoestima. Los individuos indocumentados experimentan el duelo migratorio de manera más profunda, al enfrentarse al constante temor de ser deportados o detenidos, mientras paralelamente viven la desconexión con la familia y amigos, al igual que experiencias traumáticas que se suman a la pérdida y limitaciones laborales y económicas, hechos que los ponen más vulnerables a desarrollar sintomatología clínica grave. Asimismo, por ejemplo, al encontrarse indocumentados, como todos sabemos, dificulta mucho la búsqueda de un trabajo, y si es que lo contratan sería algo informal, por ende no tendrían acceso al seguro de salud, también no tendrían acceso al sueldo mínimo. Muchas veces los empleadores se aprovechan de la situación y buscan brindarles, bueno, asignarles más horas de trabajo por una remuneración económica menor que lo dictado por la ley. Bueno, asimismo, los migrantes venezolanos se encuentran atravesando un proceso de duelo, como mencioné, que es múltiple porque afecta
varias áreas de su vida. Es crónico porque, como todos sabemos, este fenómeno se viene dando desde hace años, entonces se ha prolongado a lo largo del tiempo. Es intenso y desorganizado porque experimentan esta falta de control ante las diversas situaciones a las que se ven enfrentados, y es ambivalente porque está dividido entre dos lugares constantemente, entre su familia y hogar en Venezuela y lo transitorio que es el Perú. Finalmente, en torno al tiempo de residencia, se encontró que a medida que el tiempo de residencia aumenta, el puntaje de duelo disminuye, el de resiliencia incrementa. Esto se puede deber a que un mayor tiempo de residencia en el país de acogida implica mayores oportunidades para el migrante para adaptarse y sobreponerse, logrando presentar una menor vulnerabilidad. Los individuos que emigran a un país de la misma lengua y similar contexto evidencian mayores facilidades en el ajuste, adaptación y proceso de integración a la nueva sociedad. Asimismo, se podría hipotetizar que los migrantes que residen en el Perú por más de 3 años poseen una mayor capacidad de resiliencia. Esto les ha permitido elaborar el duelo a través del apoyo social que han encontrado entre los mismos migrantes, dado que se han asentado en las principales ciudades del Perú, como lo son Lima, Trujillo, Arequipa, donde hay una gran cantidad de venezolanos. Entonces han podido encontrar este apoyo entre los mismos migrantes, al igual que esto ha ayudado y beneficiado al proceso de adaptación sociocultural y psicológico a través del desarrollo de la biculturalidad. Es decir, pueden haber adoptado e incorporado actitudes, identidades y conductas de la sociedad peruana para fusionarlas con las propias. Se integran e identifican con los peruanos, sintiéndose aceptados, al igual que celebran y veneran su cultura natal. Es por ello que nosotros podemos ver en distritos en los que hay más afluencia de venezolanos, que puedes ver restaurantes, por ejemplo, que venden tanto comida peruana como comida venezolana. Ese es un gran ejemplo de la biculturalidad, ¿no? Acepto la cultura del país que me recibió, pero al mismo tiempo venero la cultura, mi cultura natal, y las fusiono ambas porque me siento cómodo identificándome con ambas culturas. No obstante, es importante mencionar que Castro y Lupano presentan resultados contradictorios, dado que ellos sustentan que no existen diferencias que comprueben que la idea de que a mayor tiempo en un país receptor, los migrantes logran mayores niveles de adaptación. Ello podría explicarse debido a que la resiliencia no se manifiesta de igual manera en todos. Además, no es un proceso que ha de considerarse como lineal, debido a que puede verse afectado ante los nuevos infortunios. Entonces, un migrante que puede estar en proceso de elaborar su duelo, cuenta con un trabajo, ha podido rentar un cuarto, está tratando de salir adelante, y ya no siente tanta, tal vez sigue sintiendo la añoranza, pero no le afecta a nivel de imposibilitarlo para seguir a salir a trabajar todos los días. De pronto se entera que uno de sus familiares en Venezuela está muy enfermo o ha fallecido. Entonces todo ese proceso que ha logrado hasta el momento se va a ver afectado por esta nueva dificultad, y eso está bien, dado que todo proceso nunca va a ser lineal, ¿no? Entonces deben tener en cuenta eso. En torno a las limitaciones y recomendaciones, bueno, una de las principales limitaciones fue el empleo de medidas de autoinforme, dado que se pudo ver afectado por la deshabilidad social de los participantes. Inclusive cuando se especificó que los resultados de los cuestionarios y los datos que brindaran en la ficha sociodemográfica iban a ser eh, netamente para fines académicos y la información no iba a ser divulgada, igual se puede haber afectado. Del mismo modo, otra de las limitaciones fue el déficit de investigaciones en el área, al igual que los limitados instrumentos para medir estas dos variables. Por otro lado, también la muestra estuvo centrada en una sola ciudad, lo que limita la capacidad de generalización. Entre las recomendaciones, la principal sería, bueno, elaborar y validar instrumentos para evitar posibles sesgos, ¿no? Y instrumentos que midan tanto el duelo migratorio y la resiliencia, pero netamente de la población que se va a investigar, que vendrían a ser los migrantes venezolanos.
y también se recomienda ampliar la muestra para poder tener una mayor representatividad, ¿no? Como sería tal vez no solo estudiarla en Lima, sino también en las principales ciudades como Trujillo o Arequipa. Bueno, respecto a las implicaciones, está la que es dilucidar las repercusiones psicológicas de la migración. Asimismo, se ha logrado establecer una base teórica de la interrelación entre estas dos variables, la cual puede ser utilizada para nuevas investigaciones, como por ejemplo establecer tal vez un programa de ayuda para estos migrantes cuando recién se llega al país al que se ha migrado. Y bueno, como la principal conclusión se concluye que la resiliencia actúa como un factor protector y facilitador del proceso de aculturación, así como de elaboración del duelo migratorio. Muchas gracias. Escucho, ya terminó. Hola. 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 Te saluda tu tía Irma o tu tío Eduardo. Te felicito. Gracias. Licenciada, le están hablando. Licenciada, muy agradecida por su ponencia. Comentarle a los asistentes si tienen alguna consulta para que puedan escribirla, por favor, por el chat. No, yo te di libertad para que hicieras eso. A ver a los asistentes si pueden escribir su consulta por el chat para la licenciada. Licenciada, le están haciendo una consulta. Le dicen, ¿se ha encontrado evidencia de algún duelo desorganizado? Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí la escuchamos, licenciada. El objetivo de este estudio no midió los diferentes tipos de duelo, sino lo englobó como duelo migratorio. Y al ser el primero que se realizó entre la interrelación entre estas variables en el contexto peruano, no podría decir con certeza que se han encontrado evidencias de duelo desorganizado. Se han encontrado evidencias del duelo migratorio y cómo este disminuye a lo largo del tiempo del migrante cuando ya se ha encontrado. Esto sí da pie a que se realicen nuevas investigaciones en las que tal vez puedan estudiar los diferentes tipos de duelo que están dentro del duelo migratorio y ver cómo, qué resultados se pueden obtener. Acá hay otra consulta, licenciada. Dicen, ¿qué herramientas cree que podríamos tener a mano para empatizar con personas de nacionalidad venezolana y ayudarlos en el proceso de duelo migratorio? Ok, esa pregunta es muy interesante, dado que, bueno, esta investigación también se realizó con el objetivo de que pueda ser publicada y llegue a más personas en el que puedan darse cuenta de las repercusiones que tiene la migración. Como mencioné anteriormente, este es un fenómeno que ha sido bien tergiversado por los medios de comunicación. Entonces la sociedad peruana solo ha visto las consecuencias negativas que ha traído la migración venezolana al Perú, como mencioné, la delincuencia, la inseguridad ciudadana. No obstante, si se logra también dilucidar cuáles son las repercusiones que están enfrentando estas personas, no solo centrarse en la idea de que son migrantes que han venido a, como esta idea que tienen algunas personas, que los migrantes venezolanos han llegado a la sociedad peruana para quitarles el puesto de trabajo, ¿no? Realmente no solo centrarse en eso, sino ponerse a pensar qué hay detrás de todo este viaje que han realizado, por qué han salido de su país, ahora que están en el Perú, qué dificultades se enfrentan, ¿no? Entonces la idea es poder brindar esta otra información, ¿no? Psicoeducar a la población peruana respecto a cuáles son las dificultades que el migrante venezolano está atravesando y cómo nosotros como peruanos podemos mostrar más empatía en torno a la situación que están atravesando y bueno, más que nada eso, ¿no? Mostrarnos empáticos, tolerantes
porque la situación que se encuentran atravesando no es sencilla. Muy agradecida. Y una última pregunta, le hacen la consulta, ¿cómo fortalecer la resiliencia en los migrantes? La referencia para obtener los instrumentos de evaluación utilizados en la investigación. Ya. Respecto a cómo fortalecer la resiliencia en los migrantes, bueno, lo ideal sería que se formen instituciones que apoyen a los migrantes, ¿no? Atención primaria que permita a los migrantes brindarles diversas herramientas para fortalecer su resiliencia, pero no solo eso, sino sería todo un programa que comience por la orientación en la regulación migratoria, es decir, que puedan tener todos sus papeles en regla, después brindarles seguridad alimentaria, los artículos de higiene, el hospedaje, de ahí la prevención para que no se vean víctimas, porque también se pueden ver bastante vulnerables ante, por ejemplo, lo que viene a ser la trata de personas, brindarles poder integrarlos en el sistema de salud, brindarles asistencia psicológica y también a los que sean necesarios por integrarlos a la sociedad, brindarles oportunidades laborales o de educación. Entonces, en realidad, para fortalecer la resiliencia de los migrantes venezolanos, es un trabajo conjunto y va a tener que ser un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que sería ideal que se puedan formar estas instituciones que puedan reunir a los diferentes profesionales, que puedan brindar esta asistencia primaria, este apoyo que los migrantes necesitan, porque la mayoría de migrantes venezolanos que han llegado al Perú viajaron con todo el dinero que tenían y con algunas pertenencias y llegaban a lo incierto, no estaban seguros de qué iban a encontrar cuando llegaran al país migrado. Entonces sería ideal que se puedan brindar mayor información respecto, bueno, formar y brindar mayor información respecto a estas instituciones que puedan brindar, acogerlos y poder de cierta manera formarlos o ponerlos sobre sus pies para después darles todas las herramientas necesarias para que puedan incluirse en la sociedad peruana y ya valerse por sí mismos. Excelente. Por favor, a los asistentes, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna consulta adicional? Muy bien. Le agradecemos, licenciada, por su ponencia. Esperamos contar con usted más adelante. Por favor, Manuel, si haces, perfecto, el certificado, licenciada, ahí se está mostrando. Por interno se lo vamos a hacer llegar. Le agradecemos por su asistencia nuevamente y bueno. Sí. ¿Me escucha? Muchas gracias por la oportunidad, sí. No, un placer, el placer es Sí, bueno, nuestro gracias por la realmente. oportunidad. Sí, Perfecto. en realidad este tema es muy interesante y creo que mientras más oportunidades haya de brindar y dilucidar lo que realmente está sucediendo detrás de la migración venezolana, más apoyo vamos a poder brindarles a esta población. Perfecto. Por interno le están dando las gracias, le dicen excelente, gracias por la investigación, que siga con la ayuda humanitaria. Muy agradecida, licenciada. Gracias. Tenga buen día. Bueno, a los demás asistentes damos por culminado el tercer Congreso de Psicología, muy agradecidos por la asistencia de cada uno. Como ya se les comunicó vía correo electrónico, estaremos haciéndole llegar su diploma por esa misma vía, ¿sí? ¿Alguna consulta que nos quieran hacer en estos momentos? Ah, bueno, ok, no hay ninguna consulta. Gracias y saludos al doctor Villarreal. Perfecto, se le haremos llegar su Gracias saludo. por todo. Muy agradecida con usted, gracias por su asistencia. Sabemos que el domingo es un día pesado, pero todo lo que sea enriquecedor para nuestra carrera es bienvenido. Muchas gracias a todos y bendiciones. Que tengan todavía Muchas un buen gracias a día. ustedes, ha estado interesante. Gracias, hasta luego. Qué bueno que les gustó. Hasta luego, muy agradecida. Buenas tardes. Para hacerle la invitación también Hasta a luego. los asistentes a la ceremonia de clausura que se va a transmitir en vivo por el Facebook. Pueden seguir ahí, van a dar unas palabras de las autoridades del colegio y unos nuevos anuncios. Manuel, de repente podemos compartir el link por acá para que puedan conectarse. Sí, claro, ahora lo comparto. Perfecto. Falta poco ya.
Sí, están avanzando las enfermeras para darle la hoja para que llenen. ¿Tienes lapicero? A ver, ¿me permiten, por favor? Ahí se acaba de mostrar el link para la clausura. Están todos invitados, pueden ingresar, ¿sí? Bueno, en unos minutos, a las 4 todavía. Muy agradecida nuevamente, que tengan un buen domingo. Hasta luego, gracias.